Bienvenidos a este screencast. Mi nombre es Eduardo Castro, MVP en SQL Server. El día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo hacer auditoría en SQL Server 2012 utilizando las herramientas que están de forma nativa dentro del producto. Si tienen alguna pregunta sobre este contenido, me pueden contactar a ecastro@grupoasesor.net. ¿Cuál es la agenda que tenemos para el día de hoy? Primero vamos a iniciar viendo cuáles son los cambios que se han dado desde SQL Server 2008 hasta la nueva versión que tenemos en este momento, que es SQL Server 2012. También vamos a ver cómo afecta el desempeño de una base de datos cuando se habilita la auditoría de SQL Server. También vamos a ver uno de los principales preocupaciones que se tienen, que es cómo protejo el audit log del propio DBA. También qué sucede si tenemos un problema con SQL Server debido a que el servidor no inicia, debido a que se da una falla en el SQL Server Audit. Además, vamos a ver qué otras cosas debo tomar en cuenta a la hora de estar generando auditorías en SQL Server. Desde que se introdujo la auditoría en las versiones anteriores de SQL Server, se han estado presentando mejoras en este servicio. Principalmente las mejoras que se han introducido en SQL Server 2012 es que el SQL Server Audit ahora es mucho más flexible con respecto a las versiones anteriores. Por ejemplo, dentro de esas mejoras que tenemos es la posibilidad de que se puedan agregar entradas personalizadas dentro de la auditoría o conocido en su término en inglés como los User Generated Audit Logs. Para esto vamos a ver un poco también de las mejoras que se han dado en el SQL Server Audit. En todo lo que sería SQL Server 2012 se mejoró el soporte de las auditorías a nivel de todos los SKUs. ¿Qué significa? Antes la auditoría estaba disponible solo para las versiones Enterprise de SQL Server. En este caso se ha mejorado y lo que sería la auditoría base está habilitada en todas las versiones de SQL Server. La auditoría a nivel de base de datos está habilitada solo en SQL Server Enterprise. Se ha mejorado todo lo que sería la estabilidad del sistema y mejoras en cuanto a soporte a fallas de espacio en disco duro en todo lo que sería el SQL Server Audit. Se ha generado, tal y como les dije, la posibilidad de un SQL Server Audit más flexible a la hora de generar los eventos de auditoría definidos por el usuario. Otra de las mejoras que se ha presentado es la capacidad de filtrar los registros que se guardan a la hora de estar generando una auditoría. Y el último punto que se ha mejorado es todo lo que sería la información del stack o de la pila de Transact SQL, lo cual nos permite rastrear de forma más efectiva qué es lo que se ha generado dentro de SQL Server. ¿Qué mejora se ha dado en todo lo que sería el soporte de SKUs en SQL Server? Primero, todo lo que será el audit básico, que es el Server Audit, tal y como lo vamos a ver más adelante aquí en la demostración, está disponible en todas las versiones de SQL Server. Sin embargo, lo que sería el Database Audit está disponible solo para la versión Enterprise. Otra de las mejoras que tiene el SQL Server Audit es que no es necesario utilizar ni habilitar el SQL Trace, lo cual nos aumenta el desempeño. Puedo tener múltiples audit logs, puedo tener varias audits, varios archivos dentro de todo lo que sería mi configuración del servidor y además puedo establecer múltiples destinos. ¿Qué significa? Puedo guardar la información en varios archivos o puedo guardarlo en el event log. Depende de cuáles sean las opciones que más me convengan o que soporte mejor mi infraestructura. Los audit logs están completamente persistentes y ahora son resistentes a fallos en comunicaciones, tales como fallos en discos duros o fallos en lo que sería la transmisión a través de la red. En cuanto a lo que sería la mejora de la estabilidad del servidor, tenemos que en las versiones anteriores, si fallaban las escrituras,
cuando se estaba utilizando la base de datos, se podía perder información de auditoría que es importante. Y solo se contaba con la opción de que si fallaba la auditoría, lo que hacía es un shutdown del servidor, o sea, se apagaba el servidor. En la nueva versión, que sería SQL Server 2012, lo que tenemos es de que si se da algún problema con algún archivo, se da una recuperación automática de ese archivo, del archivo más reciente. También se hace recuperación de errores que se da en la red. Otra de las opciones que se da es que se ha agregado la opción de onFailure equals fail operation. ¿Qué significa esto? Significa que si por algún motivo falla la escritura de la auditoría, lo que se hace es que va a fallar la operación que se estaba auditando. Por ejemplo, en la auditoría nosotros podemos dejar registros o rastros de todo lo que serían las inserciones, borrados y actualizaciones. Por ejemplo, si en nuestra auditoría lo que estamos haciendo es auditando todo lo que serían las actualizaciones, si por algún motivo falla la escritura en la auditoría, lo que se hace es de que se falla esa operación, o sea, no se permite hacer el update porque no se está guardando en la auditoría. También se agregó la opción de poder obtener máximos o establecer máximos a través de todo lo que sería la red. Otra de las mejoras bastante importantes que se ha dado es el T-SQL Stack Information. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros vemos este caso, en las versiones anteriores, si nosotros habilitamos la auditoría y, por ejemplo, se hace un select sobre la tabla de nómina, en este caso payroll que tenemos acá, dentro de la auditoría únicamente se guardaba la información del select que se hizo. Sin embargo, cuando se iba a revisar dicha información, no se sabía si el select había sido directamente un select hecho hacia la tabla, un select a través de una vista o un select a través de un procedimiento almacenado. Esa información ahora está dentro de lo que sería la opción de información adicional, que es la que estamos viendo acá. Dentro de lo que sería la información adicional, se va a mostrar información que me va a decir específicamente se ejecutó este Transact SQL, ¿verdad? Que es el Transact SQL que nosotros tenemos acá, pero se ejecutó a través de un objeto, que en este caso es la vista View Salary. Entonces vean que ahora podemos hacer completamente un trace de qué fue lo que se ejecutó durante esa información. Para poder entender más acerca de esta información, acerca de cómo habilitar las auditorías dentro de SQL Server, vamos a hacer una pequeña demostración. Voy a compartirles en este momento mi escritorio. En este momento estamos viendo todo lo que sería mi computadora. Aquí lo que tengo yo es un SQL Server que está corriendo dentro de Hyper-V. Dentro de todo lo que sería el SQL Server corriendo dentro de Hyper-V, ¿qué es lo que vamos a resaltar? Primero, las auditorías están deshabilitadas por default. Lo primero que tenemos que hacer es habilitar las auditorías. ¿Cómo lo hacemos? Primero tenemos que entrar a la opción de Audits que aparece en seguridad y en este caso crear una nueva auditoría. En ese momento se nos va a mostrar la ventana de configuración de auditorías. Vamos a hacer más grande esta pantalla para que la puedan ver todas las diferentes opciones. El nombre de la auditoría se genera del archivo, se genera de forma automática, ustedes pueden cambiarlo. Se nos muestran las opciones de qué vamos a hacer cuando se da un problema con la auditoría. En este caso, si se falla en generar la auditoría, la primera opción por default es que continúe. La segunda opción es un poco más drástica, que dice que si yo no puedo generar la auditoría, que apague el servidor. Y la tercera opción es si que fue introducida en 2012, que si no se puede hacer la auditoría y estoy auditando, por ejemplo, las actualizaciones, entonces que no permita hacer las actualizaciones. Entonces falla. Tengo que escoger
todo lo que sería donde quiero guardar la auditoría, en este caso en archivo, en el event log o en el application log. En nuestro caso lo vamos a guardar en archivo. Tenemos que decirle dónde vamos a guardar ese archivo. En este caso vamos a entrar aquí a SQL Server, lo vamos a guardar en ese directorio. Puede guardarlo en cualquier directorio que el servicio de SQL Server pueda guardar, que tenga derechos de escritura. Después vamos a poder establecer algunas opciones. Por ejemplo, qué cantidad de archivos, yo le puedo decir cantidad máxima de archivos que se van a generar, reservar el espacio en disco determinado, el espacio que yo voy a dedicar a las auditorías, etc. Una vez que está la auditoría establecida, lo primero que tengo que hacer es habilitar la auditoría. En este caso ya tenemos la auditoría habilitada. Una vez habilitada la auditoría, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que venir y habilitar los Servers Audit Specifications. Los Server Audit Specification es la opción que les mencionamos que ahora está disponible en todos los SKUs. Para esto, si nosotros quisiéramos hacer una auditoría a nivel de servidor, le decimos New Server Audit Specification. Le vamos a decir dónde queremos guardar esa auditoría. Escogemos aquí el archivo, que es el que habíamos creado anteriormente, y aquí podemos escoger las opciones en las cuales nosotros queremos estar auditando. En este caso, vean que existe N cantidad de opciones que pueden ustedes auditar. Pueden auditar operaciones a nivel de servidor, operaciones a nivel de bases de datos, operaciones, por ejemplo, a nivel de autenticación de base de datos, operaciones a nivel de esquema, manejo de esquema, manejo de logins, cambios de estado del servidor, autenticación de un database authentication, etc. Entonces tenemos diferentes opciones que nosotros podemos estar estableciendo. Por ejemplo, si queremos verificar los cambios que se han dado a nivel de operación del servidor, lo podemos agregar. También queremos auditar cambios que se dan a nivel de base de datos. Entonces lo podemos hacer en este momento. Le damos OK. Se genera el Audit Specification, pero todavía no está habilitado. En este caso, si yo quiero habilitarlo, tengo listo. Entonces ahora todas las operaciones que yo especifiqué en ese Audit Specification está siendo guardado en este archivo. Si yo quiero ver qué es lo que contiene ese archivo, yo puedo darle aquí, botón derecho, View Audit Logs, y aquí veo que ya se generó una entrada en el Audit Log, que fue la iniciación de la auditoría, pero todavía no tenemos nada. Si queremos habilitar la auditoría a nivel de bases de datos, tenemos que agregar todo lo que sería un Database Audit Specification. ¿Cómo lo hacemos esto? Esto lo podemos lograr gracias a todo lo que sería la versión Enterprise de SQL Server. Para habilitar un Audit Specification, le damos botón derecho, New Database Audit Specification, tenemos que elegir el archivo donde queremos que se guarde esa auditoría y ahora tenemos que verificar cuáles son las opciones que queremos auditar. Por ejemplo, podemos hacer opciones, por ejemplo, desde inserciones, selecciones, actualizaciones. Podemos verificar operaciones a nivel de bases de datos, operaciones a nivel de cambios de contraseñas de usuarios de SQL Server. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una auditoría sobre todos los selects que se dan, yo la podría dejar así en general para que se hagan todos los selects que hagan sobre esa base de datos estén guardados, o si no, sobre la base de datos completa. Si no, también lo puedo filtrar por objeto. En este caso yo puedo buscar y ya tenemos una tabla creada que es la tabla personas. En este caso yo quiero guardar la información de auditoría de personas. Le damos OK. También puedo filtrar por el usuario, que no queremos que se guarde para todos, quiero que solo se guarde para algunos usuarios, y le damos OK. En este momento igual ya tenemos todo lo que sería el Audit Specification. Ahora lo que tenemos que hacer es habilitar ese Audit Specification y está listo. Ya a partir de este momento ya se está guardando la auditoría. La podemos probar. En este caso vamos a hacer una selección sobre el Audit Specification.
Lo ejecutamos, podemos ejecutarlo varias veces y con esto hemos generado algunas entradas en auditoría. Nos vamos acá al Audit Log, decimos otra vez View Audit Logs y aquí podemos ver las entradas. Recuerden que lo que estamos haciendo era auditando los selects sobre esa tabla. Vemos toda la información que se dio. Podemos ver la hora, vemos que es el usuario con el cual estoy logueado. Cuál fue el estatuto que se ejecutó. Si hay algún detalle que mostrar del stack, se va a mostrar acá. Si quieren ver más detalle, pueden cambiar el tamaño de la pantalla y aquí se ve el detalle completo de qué fue lo que se guardó de auditoría. Si por algún motivo quieren analizarlo en otra herramienta, le pueden decir exportar. En este caso lo pueden exportar en distintos formatos de logs, separado por comas o texto. En este caso, digamos que va a ser text files. Y le puedo decir que es la exportación de auditoría. Listo, hemos auditado. También podemos filtrar esto por fecha o por usuario. Podemos filtrarlo por nombre de la instancia, etcétera. Podemos hacer búsquedas. Todo esto lo podemos generar. Recuerden que las auditorías lo que hacen es generar archivos. Y esos archivos están guardados en el sistema de archivos. En nuestro caso, se guardaron en este directorio. Para hacer el demo, vean que aquí están los archivos de la auditoría que se están generando. Entonces nosotros ahí lo tenemos. También tenemos todo lo que sería la información que queremos guardar. También está ahí la parte de exportar los documentos. También podemos buscar aquí el archivo que nosotros hemos exportado. Aquí está el export de la auditoría. Decimos que lo queremos abrir con Notepad y aquí lo tenemos. Si por algún motivo a ustedes no les gusta que esta auditoría esté en archivos, pueden utilizar herramientas de recolección de archivos y guardar estos archivos en directorios compartidos en otro servidor y después mediante Integration Services guardarlo en una base de datos y después hacer todo lo que sería un esquema de reportes que no dependa del SQL Server Management Studio. Todo eso lo pueden hacer sin ningún problema. Vamos a volver a la presentación para continuar con todo lo que sería la teoría sobre auditorías en SQL Server 2012. Como vimos, todo lo que sería habilitar auditorías en SQL Server 2012 es una operación bastante directa, muy sencilla. No hay que hacer mucha configuración. También otra de las mejoras que tiene el SQL Server 2012 es que permite que los usuarios generen sus propias entradas dentro de auditoría. Eso se genera mediante lo que sería el exec SP Audit Write, que permite que se generen entradas dentro de la auditoría. Para poder hacer eso, vamos a mostrar otra vez la máquina. Dentro de esta máquina, yo ya tengo definido aquí un Transact SQL. Vean que es muy directo. SP Audit Write. Tenemos que definir el tipo de el ID, el evento ID que es definido por el usuario, si es un evento de exitoso o no, y cuál es la información que queremos guardar dentro de la auditoría. Lo único que hacemos acá es y lo ejecutamos. Con esto ya generamos una entrada dentro del Audit Log de SQL Server. Un aspecto muy directo, muy rápido para poder estarlo generando. Otra de las preguntas que siempre se ha dado es precisamente cuál es el impacto en el desempeño de las auditorías. Para esto, recordemos que siempre que nosotros estamos guardando las auditorías de cualquier base de datos, depende del caso en que hemos trabajado y que siempre vamos a tener un impacto en desempeño. Para poder medir el desempeño que afecta a SQL Server, dentro de todo lo que serían las auditorías, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver diferentes cargas de trabajos que fueron definidas para probar las auditorías. Son 5 cargas de trabajo típicas. La primera carga de trabajo
se trabaja con 11 bases de datos que van desde casi 2 megas hasta 1800 megas, 2 gigas. Con 755 tablas, un promedio de 2761 filas y se ejecutaron 1.200.000 estatutos. El segundo workload, tenemos otras bases de datos con 35 tablas, 49.000 filas en cada tabla y un total de 1.600.000 estatutos Transact SQL. El workload 3, bases de datos hasta de 1000 megas, 586 filas con 154 tablas, 585.000 estatutos. El workload 4, bases de datos desde 1 giga hasta 3 gigas, con un total de 3.400.000 estatutos SQL ejecutados. Y el último, tenemos el workload 5 con 296.000 estatutos. Si nosotros analizamos el rendimiento que está acá, lo podemos analizar de la siguiente forma. La primera barra nos indica el tiempo que se tomó en ejecutar esos estatutos o ese workload sobre el mismo hardware, pero sin utilizar auditoría. En este caso, 13.3 minutos fue en el workload 1. Si utilizamos el SQL Trace como método de auditoría, duraría 15.9 minutos. Si utilizamos todo lo que sería SQL Server Audit, vean que solo dura 14.1. En el workload 2, que era el que tenía bastante movimiento, sin auditoría 41 minutos, con SQL Server Trace 100 minutos, con SQL Server Audit 55 minutos. Como podemos ver, siempre va a haber un overhead, pero es mucho menor en el SQL Server Audit. En este caso, en el workload 3, tengo 63 minutos sin auditoría, 68 minutos con auditoría. Entonces podemos ver de que es muy poco lo que se genera en lo que sería la auditoría en el desempeño. Pero igual ustedes pueden medir qué tanto se afecta el desempeño de sus bases de datos con la auditoría habilitada de SQL Server. Otro de los aspectos que siempre se da es si yo puedo proteger el audit log del propio DBA. La respuesta es sí. Lo que yo tengo que hacer es aumentar la seguridad. Por ejemplo, ustedes vieron que yo habilité ahí el audit log a nivel de todo lo que sería servidor. Entonces, cada vez que se cambia la auditoría, yo podría venir y generar un evento en el event log y el administrador DBA no tiene derecho a eso. También puedo utilizar y configurar para que el DBA no pueda limpiar el log. También le puedo decir que mediante System Center hago la recolección de todos los logs. Otra de las opciones es que se copian todos los audit logs a un lugar seguro donde el DBA no tiene permisos para poder hacerlo. Y además, igual puedo hacer una combinación de los dos. Como pueden ver, puedo asegurar esas opciones. El último tema, ¿qué pasa si no puedo escribir el audit log? En las versiones anteriores, lo que podíamos hacer era o continuaba y no guardaba registros o detenía el servidor. En el SQL Server 2012, ¿qué es lo que yo puedo tener? Yo puedo tener las opciones que les mostré anteriormente. La opción más radical sería bajo el servidor. La otra opción podría que falle la operación. Por ejemplo, en este momento yo estoy haciendo auditoría de los selects. Si falla ese select, lo que yo puedo hacer es de que, como no puedo guardar la auditoría, entonces, como es una traza, un evento que tiene que auditarse, entonces se deniega. Entonces voy a denegar los selects. Esa es la opción que nosotros tenemos. También, eso es lo que nosotros podemos determinar. Si falla el audit write, recuerden que hay un buffer de 4 megas. Si el servidor se bloquea porque no puedo generar los audit logs, es donde podemos venir y generar otras opciones. La primera opción es que si por alguna razón el audit log está lleno la base de datos, yo necesito deshabilitar el audit log por algún motivo y no me deja conectarme porque el audit log no estaba funcionando, yo puedo iniciar el servidor en Single User Mode sin ningún problema, corregir el error. También puedo levantarlo con el Minimal Configuration Mode, deshabilitar el audit log.
O puedo utilizar la conexión administrativa de SQL Server para poder deshabilitar el log directamente. Otra de las opciones que yo puedo hacer con el audit es verificar que mis servidores tienen habilitado el audit log. Eso lo puedo hacer con el Policy Based Management. Para hacer esto, vamos a compartir otra vez mi sesión. En este caso, vamos a entrar otra vez a toda la parte de administración. Y en la parte de administración, vean que yo tengo el Policy Based Management. Dentro del Policy Based Management, yo tengo el audit. Yo puedo generar una nueva política. Política de audit log. Puedo generar una nueva condición. Vamos a generar una nueva condición acá. Audit log habilitado. Vamos a decir que necesitamos verificar que el audit log esté habilitado en el servidor. Le doy OK. ¿Cuándo vamos a hacer la evaluación? Y lo habilitamos. Entonces, ahora ya tenemos un audit log que tenemos acá. Si queremos, podemos evaluar esa política. En este caso, vean que la política es exitosa porque el servidor tiene habilitado el audit log. Igual, podemos verificar a nivel de todos nuestros servidores que cumplan con la política de administración que nosotros hemos definido. Entonces, vean que las herramientas de SQL Server se complementan para obtener una solución completa. ¿Qué más debo considerar o tomar en cuenta con respecto al audit log? El audit log, lo primero que tenemos que recordar que es más rápido escribir en archivos que en el event log. También es importante que consideren que los audit logs no están encriptados o comprimidos, entonces tienen que tomar en cuenta eso para que aseguren el lugar donde se guardan esos archivos. En resumen, ¿qué es lo que podemos hacer y concluir con respecto a la auditoría en SQL Server? Utilizando las herramientas normales de SQL Server, ustedes pueden guardar toda la información que genere el servidor. Por ejemplo, cómo voy a generar y guardar cada vez que se ejecuta un transact SQL determinado sobre mi base de datos, utilizando las herramientas propias de SQL Server sin afectar tanto el desempeño y sin utilizar triggers que a veces afectan mucho el desempeño dentro de las bases de datos. Si tienen alguna duda, me pueden contactar al correo electrónico ecastro@grupoasesor.net.